trigonométrica y exponencial. Volvemos a repasar. Para saber trigonométrica y exponencial hay que saber trigonometría. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un complejo, vamos a escribir acá. Si yo tengo el complejo ¿está bien? Sí. Menos 1 menos raíz de 3i, este número complejo está escrito en forma binómica. ¿No es cierto? Bien, pero todo número complejo en forma binómica acepta forma trigonométrica, todo complejo distinto del nulo. Cuando yo grafico este número complejo, perdona que me sale la raya chueca, no tengo muchas ganas de tratar de hacer la derecha. Si esta es la unidad, este complejo tiene abscisa menos 1 y ordenada menos raíz de 3, ¿sí? Que es aproximadamente aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí está ubicado el número complejo. Entonces, ya de entrada, más o menos le digo, ¿no? O sea, tiene módulo ahí más o menos. Acá está menos raíz de 3. Entonces, ustedes ya con solo ver la forma binómica, si la parte real es negativa y la parte imaginaria es negativa, eso quiere decir que el complejo del que estamos hablando es un complejo del cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, el argumento de este número complejo... ¿No será del tercero, profe? Sí, tercero, perdón. Tercer cuadrante. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, fíjense que con solo saber los signos, yo sé que el argumento principal de este complejo, el argumento principal de este complejo, que se escribía, ¿se acuerdan? Así. Está entre pi y 3pi sobre 2. Yo esto le voy poniendo para que razonen, no para que lo hagan en los ejercicios, sino para que vayan razonando. ¿Bien? Entonces, para escribirlo en trigonométrica, yo necesito encontrar el módulo y un argumento del complejo Z. El módulo, que es único, y un argumento cualquiera, pero en general nosotros, por convención, trabajamos con el argumento principal, simplemente porque es más fácil de encontrarlo, ¿sí? Entonces, yo sé que para determinar el módulo del complejo, tengo que resolver la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado y esto, efectivamente, es el Z es un complejo que tiene módulo 2. Fíjense que ya la profe había hecho un sector de circunferencia de radio 2 y había dicho ahí tiene que estar el complejo Z. O sea que esto es el menos raíz de 3. Más o menos. Bueno, una vez que sabemos el módulo, nos queda determinar el argumento. Para determinar el argumento, estamos repasando, ¿no? Tenemos que utilizar la relación de que el coseno de phi es A sobre rho y el seno de phi es B sobre rho. Entonces, efectivamente, el coseno de phi es A, que es menos 1 sobre 2, y el seno de phi es menos raíz de 3. Profe.
Yo decido si sacar Sí, el argumento principal o el normal. normal, ¿qué significa? O sea, está el argumento de un número complejo y el argumento principal. Sí. ¿Cuál Vos está podés, sacando primero? yo voy a buscar el principal, pero vos podés escribirlo usando cualquier argumento, Ah, pero bien. simplemente para unificar criterios vamos a trabajar con el principal, ¿ah? Pero no Bueno, quiere decir que no puedas usar otro. Entonces esto es negativo, el coseno negativo y el seno negativo, y eso efectivamente me dice que estoy en el tercer cuadrante, como me decían ustedes. ¿Mm? Entonces, yo busco el tita en el primer cuadrante, ¿sí? Pensando en qué valor, ¿sí? O qué ángulo hace que el coseno me dé un medio. ¿Qué ángulo hace que el coseno sea igual a un medio? Pi sobre 3. Piso. Sí, pi sobre 3. Y entonces, para encontrar el argumento de este complejo, que yo lo voy a medir así, ¿qué tengo que hacer para encontrar phi? Este pedacito es pi sobre 3. Eso recuerden, está en el apéndice, ¿no? Para que lo repase. Le sumo pi Entonces, cuando le sumo pi, o sea, esto es pi va a ser más 5 pi pi sobre 3. sobre 3. Y esto es 4 pi sobre 3, ¿no? Entonces, el complejo Z, en forma trigonométrica, es ρ por coseno phi más i seno phi. Esa es la forma trigonométrica o polar. Y entonces el complejo Z es de la forma módulo 2 por el coseno de 4 pi sobre 3 más i seno de 4 pi sobre 3. Y el complejo en forma exponencial, recuerden que es módulo por e a la i y el ángulo que es 4 pi sobre 3. ¿Está claro? Bueno, esto yo sé que todavía les cuesta mucho, pero yo lo que quiero que piensen un poquitito, ¿sí? Que el saber en qué cuadrante está, mirándolo en la forma binómica, ya me ayuda a saber si el ángulo entre qué valores va a estar. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Alguna pregunta? De todas Profe, maneras, sí, ¿qué es lo que había puesto ahí anteriormente, lo que estaba a la par de, parecía una O? Es lo parecía que, una O. Aquí, lo que- este es no, el que está a la par donde dice igual a pi sobre 3. ¿Es el ángulo? el tita. Ah, tita, tita. El tita. ¿Por qué? Vamos a repasar un poquitito de eso mirándolo de aquí directamente. No se lo tengo abierto. Lo he abierto para que sepan dónde buscarlo. ¿Dónde está el cosito? Ahí. No lo dejé listo. Fíjense que aquí al final la profesora ha puesto un apéndice, ¿sí? Y en este apéndice les ha dado los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables, que son las que tenemos que saber de memoria. ¿Bien? Y acá les ha dicho, sí, tita, fíjense que acá dice tita, ¿ves? Sí, Bueno, no puedo escribir porque estoy en, pero sí se puede, ¿dónde está? Poniendo comentario.
Bueno, no sé por qué no puedo escribir. Bueno, este ángulo, no lo puedo escribir, es tita. ¿Ven? Entonces le llamo tita al ángulo cuando está entre 0 y pi sobre 2, no porque esté mal, el otro también le voy a llamar phi después cuando esté entre 0 y pi sobre 2, pero acá para hacer las relaciones. Entonces cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, ¿sí? Este es el ángulo, se mide desde acá. ¿Por qué no puedo poner el comentario? Ah, acá tengo que poner. Ahí está. Cuando está en el segundo cuadrante, bien, fíjense que este es tita, pero el que yo estoy buscando es este. ¿Ven? Entonces, esta longitud es igual a esta longitud. Entonces, en el segundo cuadrante, para calcular phi, lo tengo que calcular como pi menos tita. ¿Se dan cuenta? En el segundo cuadrante, el valor de phi es pi menos tita, con tita en el primer cuadrante. Cuando estamos en el tercer cuadrante, que es el caso que hemos visto recién, esto es igual a esto. Entonces, para encontrar el ángulo, que es todo esto, ese es el phi, yo necesito hacer pi más tita, que es este pedacito. ¿Está bien? Y para el cuarto cuadrante, esta longitud es igual a esta longitud. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo phi, que es todo esto? Haciendo 2pi menos tita. ¿Está claro? Eso está explicado en el apéndice. Cualquier duda que tengan pueden consultar, pero se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Si esto es 2pi y este pedacito es tita, el ángulo que yo necesito, que es este, para argumento principal, es 2pi menos tita. Bueno, entonces eso es lo que yo les digo que tienen que saber para poder encontrar los argumentos principales o no de un número complejo. Por ejemplo, si yo tengo el complejo 2i, por ejemplo. Rápidamente, ¿alguien me puede decir a qué es igual el módulo de este complejo? A 2. A 2. Muy bien, que la distancia del complejo, bueno, que si por ahí no se acuerdan y lo calculan, esto es lo mismo que tener 0 más 2i. Entonces esto es 0 al cuadrado, a 2 al cuadrado, y eso Profe, efectivamente es 2. ¿por qué ponemos P como módulo? Rho es, no P. Perdón, Rho. Rho. Por una cuestión de simplicidad en la escritura usamos eso, para no arrastrar esto. Esto como que te va a costar más escribir, ¿me entendés? Entonces, para no andar escribiendo esto en todas partes, usamos el Rho. ¿Entendés? ¿Está claro? Gracias, profe. Sí. Lo mismo que usamos phi para no andar escribiendo todo esto. Sino cada vez que tenga que escribir eso me va a quedar la expresión muy complicada. Entonces, el número complejo 2i está aquí, ¿no es cierto? Ese es el 2i. Díganme, ¿qué argumento principal tiene el 2i?
Pi sobre 2. Pi sobre Pi 2. sobre 2. Pi sobre 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribiríamos este complejo Z en forma trigonométrica? Profe, ¿por qué es pi sobre 2? Porque fíjate que está ubicado en el eje de las ordenadas, porque es un real puro. Entonces, Ah, el ya, ya. argumento que está formando el complejo es 2pi, es pi sobre 2. Profe, ¿Está bien? el argumento sería su ángulo, ¿verdad? El ángulo, ¿sí? El ángulo que forma el complejo con el semieje real positivo de las X. ¿Mm? ¿Está Bien, bien? muchas gracias. ¿Y cómo sería la forma exponencial? 2 por E a la I, pi sobre 2. Bien, y si ahora a la profesora se le ocurre poner menos 3, ¿dónde lo grafican al complejo menos 3? Sobre la X. Sobre las X Muy negativas, que bien, bueno, sobre serían la... los reales negativos. Muy bien. Ahí, ¿no es cierto? Esto es como obtener menos 3 más 0i. ¿Qué Ahí su módulo argumento tiene sería este pi. complejo? ¿Sería pi su argumento, profe? Exacto. Espérense, me cerró el OneDrive. No sé por qué tenemos problema con el OneDrive. ¿Sabré? Sí. Tengo que tener paciencia. Quiero que aprendan bien esto porque sabiendo bien esto, entonces, el argumento sería pi como me están dictando y cuál sería el módulo. 3. 3, que es la distancia del afijo del complejo al origen. Y el argumento principal me están contestando muy bien pi. Entonces, este complejo W en forma trigonométrica es 3 por el coseno de pi más i seno de pi, y en forma exponencial es 3 por e a la i pi. Ayer me preguntaban los chicos, y viene bien para repasar, si yo escribo esto ¿está escrito en forma trigonométrica? No, No, falta el seno. falta el seno. Ah, porque me lo comía el seno. Ahora sí. ¿Está escrito en forma trigonométrica? No, porque Sí. tiene un menos aparte. Muy bien. No. No. Oh. Esa ¿Por cosa qué tiene un no? menos en el 2. Porque Porque esto no es es módulo. Perfecto. Entonces me dicen, no, ¿qué es? Y bueno, el producto de un complejo por otro complejo en forma binómica. ¿Sí? O sea, no es trigonométrica. Y el problema está, como me están diciendo bien, en el módulo. Entonces, bueno, hay una forma práctica, digamos, rápida de solucionarlo el problema. Y es resolver. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? 0. No, el El coseno coseno de de pi pi sobre sobre 2. 2 es 1. 1. Yo creo que me han dicho bien, 0. No, 0. 0. El seno es No, 1. pero ve. Sí, profe, era 0. ¿Y el seno de pi sobre 2? Ese sí es Uno. uno, ese sí es uno. 1. Muy bien. Entonces, sí, porque tengo... Bien. Entonces, el complejo ahora es menos 2i y está escrito en forma binómica.
¿Y cómo lo escribo en trigonométrica? ¿Cuál sería el módulo? Que no es una 2. ¿Y cuál sería el argumento principal en este caso? Pi sobre 2. Y sobre 2. No, No, lo pi. dibujemos. Lo 3 dibujemos. Ah, sería 2. 3 pi sobre 2. Muy bien, está aquí. Ah, claro. ¿Mm? Entonces, ¿qué argumento principal tiene? 3 pi sobre 2. ¿Cuánto es? No, acá es pi sobre 2. ¿Y acá? Este 3 es pi pi sobre sobre 2. 2. Acá es 0. 3 pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, el complejo este, escrito en trigonométrica, es 2 por el coseno de 3 pi sobre 2 más i seno de 3 pi sobre 2. Ahora sí, está bien expresado en forma, no me digan que hoy no va a ser renegar internet, si no voy a tener que dejar de usar el OneDrive. ¿En qué forma está escrito ese complejo? Hasta que aparezca. Esta es la forma trigonométrica. Trigonométrica. o polar. Muy bien. O polar. ¿Y la exponencial cuál sería? 2c a la i por 3 pi sobre 2. Bueno, eso tienen que saber bien. ¿Mm? Esta es la forma exponencial. No, no me digan que no voy a poder dar clase hoy. Voy a cerrar el otro archivo para que... Bueno, vamos entendiendo más o menos cómo es. Entre que necesitamos el tiempo para trabajar. ¿Mm? ¿Van entendiendo, chicos? Bueno, esto es fundamental que entiendan bien para poder trabajar con los ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces después lo que tenemos es que la definición de igualdad. ¿Mm? ¿Y por qué definimos la definición de igualdad? Dice, dado dos números complejos, lo hace, acá está, en forma trigonométrica. Pero ya saben que la exponencial y la trigonométrica es lo mismo, ¿no? Se lo voy a escribir aquí. Si yo tengo dos complejos, lo voy a escribir en la exponencial. ¿Por qué la profesora prefiere escribir la exponencial? Porque es vaga. Entonces, estos son dos números complejos. Como están escritos en forma exponencial, yo ya sé que no pueden ser el complejo nulo, porque el complejo nulo no tiene argumento. A la miércoles, che. Está con ganas de hacerme renegar esto. Pero fue una pregunta. ¿El complejo nulo se puede hacer de las 4 maneras o no se puede? ¿Qué significa de las cuatro maneras? O sea, binómica, como No, solamente intervalos. binómica. Binómica y par ordenado. Binómica
ordenado, esto lo resumimos como 0, ¿no es cierto? Trigonométrica no. Y exponencial tampoco. ¿Por qué? Porque el complejo, el nulo, no tiene argumento. No tiene un argumento que lo defina. ¿Está bien? Gracias, profe. Bueno, entonces yo le decía, ¿cuándo decimos que dos complejos son iguales? La definición de igualdad en trigonométrica, ¿se acuerdan que yo había hablado de argumento principal? ¿Sí? Pero no es obligatorio que esto sea argumento principal. Entonces, dos complejos son iguales si tienen el mismo módulo y los argumentos difieren en múltiplos de 2kπ. ¿Y por qué en 2kπ y con k un entero? Porque las funciones trigonométricas son periódicas de periodo, ¿cuánto? 2pi. 2pi. Entonces, por ejemplo, si yo les digo un argumento phi, que sea pi sobre 4, y le sume a pi sobre 4, 2pi, que eso me da una vuelta completa, y esto es 8 y 1, 9. Sí, 9pi sobre 4. Muy bien. Y ahora le sume 2 vueltas completas, que serían 4pi, ¿no es cierto? Esto es 8, 17pi sobre 4. 16 y 1, 17pi sobre 4. ¿Este ángulo es igual a este ángulo? Sí. Sí. ¿Pi sobre 4 es igual a 9pi sobre 4? No. El No, 9pi no es sobre igual. 4. Los ángulos son diferentes, ¿sí? Son ángulos diferentes. ¿Por qué? Uno es este. El otro es este. Y el otro es este. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está claro? Bueno, como ángulos son diferentes, pero sin embargo, ¿cómo son los complejos? ¿Iguales? Iguales. Iguales, porque dan vueltas completas y caen en el mismo lugar. ¿Qué módulo tiene este complejo que la profesora no ha puesto nada? No he puesto nada aquí adelante. 1. 1. En este caso el complejo tiene módulo 1. ¿Ah? La distancia es 1. ¿Está claro? Todo eso tienen que entender. Entonces, este está escrito usando argumento principal. Este es una vuelta completa más el argumento principal, y este son 2 vueltas completas y cae en el mismo lugar. Entonces, como número complejo, son los mismos. Es el mismo complejo Z. Pero los ángulos son diferentes. Efectivamente, pi sobre 4, si ustedes lo hacen con la calculadora van a ver que es distinto de 9pi sobre 4 y es distinto de 17pi sobre 4. Multipliquen en la calculadora 3,14 dividido en 4. ¿Es lo mismo que 9 por 3,14 sobre 4? No. ¿Es lo mismo que 17? No. O sea, pero difieren en múltiplos de 2kπ. Y entonces eso hace que los complejos correspondientes sean iguales. ¿Bien? Entonces, por eso es que en la definición pido que los módulos sí sean iguales,
pero los argumentos pueden diferir en múltiplos de 2pi por k, donde k es un número entero. O sea que puede ser negativo también, puedo medir así. ¿Mm? ¿Está bien? Puedo medir en el sentido negativo también. ¿Está claro? Entonces, si yo le pregunto, este complejo, ¿está escrito en exponencial? ¿Es exponencial? Sí. Muy bien. O sea, forma exponencial. Sí. ¿Cuál es el problema? Que el argumento la pucha, che, me está hartando esto. No había puesto así. Bueno. El argumento, menos pi sobre 3, no es principal. Pero es un argumento del complejo Z. Es argumento de Z. ¿Bien? Nada más que no es el principal. ¿Y cómo encontrarían el principal? ¿Qué pasará, chicos? Vamos a ver esto. Use la pizarra de Google, si no, profe. No sé Es cuál es la online, pizarra es por de internet. Google. Y si esta también es por internet, la bondad. Quiero cerrar todo. Esta también por eso se me cierra, porque es online. Y como tengo la clase ahí, si no vamos a ir al PDF y vamos a trabajar con el PDF. Bueno, ¿entienden lo que les estoy diciendo, chicos? ¿Se queda claro el concepto? ¿Mm? Sí, profe. ¿Y cómo harían para encontrar el argumento principal de este complejo? A 2pi. Encuentra entre 0 y 2pi. Claro, porque yo lo estoy midiendo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para encontrar el principal? No está compartiendo, profe. Ah, perdón. Ah, Sería pi sobre 3 el argumento principal. ¿cómo sería? Yo estoy midiendo así. Esto es menos pi sobre 3. ¿Cómo encontraríamos este, que es el argumento principal? Le sumo 2pi. Le sumo 2pi. ¿Ven que entienden? El argumento principal de este complejo Z le tengo que sumar a menos pi sobre 3 el 2pi. Y eso me da 7, a ver, 3 por 2, 6, 5 pi sobre 3. Uno estaba medido así, y el que yo necesito para que sea principal tiene que estar medido así. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, esto, ¿sí? Tienen que entender muy bien para poder hacer todos los ejercicios. Veamos ahora,
Veamos ahora, sin renegar con el OneDrive, no. ¿Qué entendemos o cómo se opera, ¿sí?, con complejos en la forma trigonométrica? En la forma trigonométrica, en la polar y en la exponencial, vamos a poder multiplicar, dividir y sacar raíz cuadradas y potencias de números complejos. ¿Bien? Entonces no vamos a poder sumar y no vamos a poder restar. Pero sí multiplicar, dividir y sacar potencias y raíces. ¿Sabes qué, Emma? No más. A ver, ya le pongo el silencio, lo pongo acá. Acá era, no. Bueno, abren ustedes los micrófonos si tienen problemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se multiplica dos complejos? Dice no nulo porque estamos en la forma trigonométrica. Bueno, simplemente se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Y acá está la demostración del por qué es eso. ¿Cómo se dividen? Se dividen los módulos y se restan los argumentos. ¿Cómo sacamos la potencia? Antes de radicación, vamos a ver. Se saca la potencia del módulo y se multiplica por la potencia el argumento. Veamos ejemplo. A mí me gusta, la verdad, que trabajar con ejemplos. ¿Estas demostraciones no son para ingeniería, profe? Sí, sí son para ingeniería, pero no son difíciles, ya las vamos a ver, capaz que el lunes las demostremos para, si tenemos tiempo ahora y si no el lunes, son sencillas. Si yo tengo el complejo 2 por el coseno de phi, sí son para ingeniería. La que no es para ingeniería es la de la raíz cuadrada. ¿Está bien? A ver. Lo mismo que voy a hacer con trigonométrica se hace con exponencial. Si yo quiero multiplicar z por w, la fórmula dice que, si miran para el costado, dice, multiplique los módulos y sume los argumentos. Ya la vamos a ver a la fórmula. Quiero primero mostrarle la forma práctica. Bien, entonces, acá vamos a hacer el cálculo auxiliar para sumar. ¿A qué me da igual? Aquí. Claro, porque esto es 2 pi sobre 6 más 5 pi sobre 6, que es como dice el compañero, 7 pi sobre 6. Entonces, z por w es 8 por el coseno de 7 pi sobre 6 más i
seno de 7pi sobre 6. ¿Es argumento principal? Si no fuese argumento principal no hay problema, pero es práctico dejar expresados los complejos, ¿sí?, en forma de argumento principal, simplemente para que si yo me da el resultado 845 sobre pi sobre 8, yo no lo entiendo. En cambio, sí entiendo cuando es argumento principal. Sí lo entiendo, pero no sé cuántas vueltas he dado. Entonces, este es argumento principal. ¿Cómo hago para saber si es argumento principal? Tiene que ser menor que ¿cuánto? Que 2pi. Mayor que 0 y menor que 2pi. ¿Es menor que 2pi? No. Sí. ¿Cuánto sería 2pi? 12 sobre 6. 2pi en función de 6 es 2pi por 6 sobre 6. ¿Está bien? Entonces esto es 12pi sobre 6. Acá. ¿Es menor o mayor que 2pi? Menor. Eso es ahí acá. Menor. Es menor. O sea, si es un argumento principal, ¿ah? Entonces no tengo problema y lo puedo dejar expresado así. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo dejo ahí. Profe, Entonces, ¿cómo he hecho el producto? Multiplico los módulos, sumo los argumentos. Pregunta. Escucho. no, yo quiero saber por qué es menor. Porque 2pi es 12pi sobre 6. 2pi Sería un ángulo de 210 grados. Ya me acordé. 7pi sobre 6 es más chico que 2pi. Si digamos gráficamente, a mí me gusta explicarles gráficamente, aunque les cuesta un poco. El tercer cuadrante. Pi sobre 6, acá es pi, tengo que dividir en 3. Me va a salir medio feo, ¿no? Pero acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divido acá también. Y esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está 7pi sobre 6. ¿Está bien? Acá está 8pi sobre 6, 9pi sobre 6, 10pi sobre 6, y acá está 7pi sobre 6. ¿No que dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12pi sobre 6, que es 2pi. ¿Ven? ¿Está claro? Entonces, este es un argumento principal de Z por W. Ese es argumento principal de Z por W. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, así se realiza el producto. Ya vamos a hacer otros productos. ¿Cómo dividimos? Para dividir, la fórmula decía que divida los módulos. ¿Cuánto es el módulo de Z? ¿Cuál es el módulo de W? ¿Y qué tenemos que hacer con los argumentos? Restarlo. Restarlo en el orden que pide. O sea, es pi sobre 3 menos 5pi sobre 6. ¿Bien? Bueno, o sea, digamos, no está mal dejarlo ahí, pero no es la idea. La idea es, vuelvo a repetir, que cuando uno resuelva, vea un resultado acabado, donde se vea bien clarito
el módulo. Limpiar un poquitito aquí que estos razones que yo hago, que ¿entienden los razones que hago o no? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es un medio, hago un cálculo auxiliar. Profe, Sí, disculpe, ¿es necesario que hagamos también la gráfica como lo hace usted para que quede ahí o no no, es pero yo necesario? les hago para que ustedes entiendan. ¿Me entendés? Si vos la haces, mejor, porque te sirve para entender, ¿me entendés? ¿Está bien? Yo la hago para que ustedes entiendan. Restemos pi sobre 3. Menos pi sobre 2 sería. Y no sé, esa todavía no he multiplicado. Esto lo multiplico por 2 y lo divido por 2 y me queda menos 3pi sobre 2 o 3pi sobre 6. Esto es 2 por 2 y 2, ¿no es cierto? Entonces Lo esto me queda menos simplificas y te da 3 menos pi sobre sextos, que es menos pi sobre 2. Entonces esto es el coseno de menos pi sobre 2 más i seno de menos pi sobre 2. Está perfecto. ¿Ah? Lo único que no está expresado en forma de argumento principal. Esto es forma trigonométrica. ¿Está bien? Pero como yo quiero el argumento principal, ¿cuál va a ser el argumento principal de Z sobre W? ¿No tendría que ser mayor a 0 para que sea el 2. argumento? Exacto. ¿Y cómo se hacía cuando el ángulo era negativo? Se le sumaba 2 pi. Se suma 2pi. Sí. ¿Ven que se puede? Van entendiendo. La profe de las prácticas de hoy han dicho que estaban muy mal los chicos. Y yo lo veo bien a ustedes, pero bueno, me contestan 3 de 100 y tanto. 4 menos 1, 3pi sobre 2. Entonces, Z sobre W a mí me gustan las gráficas porque nos hace que uno entienda. ¿Mm? Bueno, y ahora Profe, veamos la potencia. Sí, profe, ¿no era menos pi sobre 2 más 2pi? menos pi, ¿qué he puesto yo? Usted puso más Acá es pi. menos. Acá es menos. ¿Mm? ¿Está bien? Menos pi sobre 2 más 2pi. Y esto es 4. Lo hice mentalmente bien, pero lo había escrito mal. ¿Sí? ¿Está bien ahí o no? Sí. Bueno. Profe, Fíjense gráficamente, cuando yo mido menos 3pi sobre 2, menos pi sobre 2 es esto. Que en argumento principal es 3pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, pregunta. Cuando quedaba más grande que 2pi, ¿qué se hacía para que quede argumento principal? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver un ejemplito. ¿Mm? Ya vamos a ver un ejemplito. Supongamos que quiera hacer W sobre Z en forma exponencial. ¿Sí? Voy a poner 2. ¿Cuánto era? 4 por E a la I. Profe, 5pi sobre 6. Sí. disculpe, hay un compañero pide que después si puede subir un poquito cuando termine el ejemplo. Cuando termine. Bueno, ya lo subo.
Ya lo subo y después vemos el ejemplo. ¿Ahí? ¿Está bien ahí, chicos? Un poquito más arriba. ¿Está bien ahí? Profe, después me puede explicar por qué puso W sobre Z. Porque quiero hacer otro cálculo ahora. Ah, bien, pensé que estaba haciendo otro procedimiento. Otro ejemplo, digamos. ¿Mm? ¿Está bien ya? ¿Está han copiado? Sí, profe, le respondieron en el que sí. Bueno. Entonces me pregunta el compañero, ¿por qué ahora pongo W sobre Z? Este es otro ejemplo. Este era un ¿Se puede ejemplo. simplificar? ¿Se puede simplificar ahí el 4 con el 2? ¿Por qué se puede? Porque es 4 sobre 2 por E a la I. ¿Cuánto? 5pi sobre 6 Menos 5 pi sobre 3. menos pi sobre 3. Entonces, W sobre Z es 2, que es el módulo, por el argumento, y hago el cálculo auxiliar. 2pi sobre 6 sería 3pi sobre 6, que es pi sobre 2. ¿Ahí es? Sí. ¿Van viendo que no es difícil operar? Veamos ahora la pregunta del compañero. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo voy a escribir Z igual a 2 por E a la I. Esperemos un ratito. Es que Internet anda mal desde ayer, o me parece a mí. Desde ayer creo que anda mal Internet. El lunes he perdido la clase con los chicos de programador porque se han tomado el asueto. Y hoy nos está haciendo renegar el Internet. Bueno, quería poner 7 pi sobre 6. ¿No? Bueno, entonces ahora yo quiero, este complejo está escrito en forma exponencial. Quiero encontrar z a la quinta. Bueno, volvamos a repasar. ¿Dónde está? Habíamos visto igualdad, habíamos visto producto, que se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Hemos visto cociente, que se dividen los módulos y se restan los argumentos en el orden que corresponde. Y ahora estoy por repasar la potencia, ¿sí? Que fíjense, acá está, medio chiquitita, pero está, ¿sí? Se eleva el módulo a la n y se multiplica el argumento por n. ¿Está claro? Entonces esas fórmulas ya las tienen que ir sabiendo de memoria. La única manera que nos acordemos. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la potencia? Me acaba de decir la profesora. El módulo lo elevo a la 5. ¿Y qué hago con el argumento? Lo multiplico por el... Muy bien, lo multiplico por 5. Entonces, en forma trigonométrica, esto es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por 16 creo que es 32. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Y acá me queda E a la I, 5 por 7, 35 pi sobre 6.
que en trigonométrica sería 32. Siéntanla, mi hija canta. Se olvida, parece que estoy dando clase. Está contenta porque le han puesto la vacuna. $35, ¿no? Bien, de eso no hay problema. Acá está escrito en forma binómica, en forma exponencial. Acá es escrito en forma trigonométrica. He hecho la operación en trigonométrica, en exponencial, para que vean que es lo mismo, ¿no? Y evidentemente este ángulo es evidentemente mayor que 0. ¿Sí? ¿Pero es menor que 2pi? No. No hay un ángulo principal. No. Perfecto. No. Entonces, eso es lo que me preguntaban ustedes. ¿Qué hago cuando el argumento no me da principal? Y bueno, lo que podemos hacer es ir restando 2pi hasta que llegue a un argumento menor que 2pi. Pero por ahí restar 2pi no suele ser muy práctico. Entonces lo que hago es dividir 35 en 6. A ver, un segundito. Hola, Noé, estoy dando clases, pero te escucho. Bueno, si no, mándame un mensajecito y yo te contesto. No hay problema. Bueno, lo que uno hace prácticamente, o sea, yo podría ir restando y esto me da 6, 12, 6 por 2, 12, 35 menos 12, ¿cuánto es? 23. 23 pi sobre 6, pero sigue siendo más grande que 2pi, ¿no es cierto? 2pi era 12. Sí. O sea, Era sigue 12 sobre siendo. 6. O sea, tengo que restarle ahora a 23 pi sobre 6, 2pi. Y esto me da 6 por 2, 12. Y me queda 11 pi sobre 6. Entonces, evidentemente, este ya es argumento principal. ¿Y cuántas vueltas ha dado el complejo? 2. Si he restado 2pi y he restado 2pi. 4. ¿No? Una vuelta Vuelta. completa es 2pi. 2 vueltas. ¿Bien? ¿Eso está claro? Evidentemente este era un número chico y yo lo he podido sacar. Pero ¿qué pasa si el número es muy grande? Lo que se hace es dividir 35 en 6. Al dividir 35 en 6, yo pongo 6 por 6, 36, 5 por 6, 30, me sobra 5. ¿Está bien? Pensar en la potencia entera. Entonces, o sea, yo ya sé que el ángulo es 11 pi sobre 6 porque lo hemos hecho manualmente, ¿está bien? Ese es el argumento principal. El argumento principal de z a la quinta es 11 pi sobre 6, ¿está bien? Lo he hecho restando 2pi y teníamos 2 vueltas completas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahora lo voy a hacer de otra manera. Esa manera es dividir 35 en 6. ¿Sí? ¿Por qué 35 en 6? Porque el numerador es 35 y el denominador es 6. ¿Sí? Entonces, eso me da 5 por 6, 30, me sobra 5. Entonces, 35 es igual a 6 por 5 más 5. Entonces, para llegar a esta expresión, multiplico los dos miembros por pi sobre 6.
¿Van viendo lo que hago? Sí. Entonces, en este miembro tengo el 35 pi sobre 6. Acá me queda 5 pi. Y acá tengo 5 pi sobre 6. Pero yo les decía, una vuelta completa es 2 pi. Y acá hay un número impar, tendría que ser un número par. Entonces esto lo puedo escribir como 4 pi más 5 pi sobre 6. Esto me dice que di 2 vueltas. Ah, la pucha, me hartó ya esto. Pero menos mal que no demora mucho. Profe, ¿a usted en el primer método le fue restando 2pi hasta que el ángulo quedó Claro. menor a 2pi? Exacto, exacto. Y acá, estos son 2 vueltas y pi más 5 pi sobre 6 son los 6 y 5, los 11 pi sobre 6 que me da el argumento principal. ¿Entienden cómo es o no? ¿Me puede explicar de nuevo el segundo método? No me quedó El claro. segundo método. Ya lo voy a explicar con otro ejercicio. Entonces, el z era, no me acuerdo si se llamaba z, a la quinta, escrito en argumento principal, era 32 por e a la 11 pi sobre 6. Esto y esto está perfectamente igual. Bien, acá no uso argumento principal, acá uso argumento principal. Entonces hemos visto producto, potencia y cociente. Y ahora le explico al compañero lo que me está preguntando. Entonces el compañero me dice, explique de nuevo yo tengo este complejo. Vamos a poner otra letra. Disculpe, profe, ¿podría volver a subir al anterior ejemplo? Después, cuando termine. Ahora te siento. ¿Cuántas vueltas he dado ahí? Este es argumento principal. Ese es un argumento del complejo W, que es 126 tercios de pi. Está perfecto. Es forma exponencial. Pero cuando yo quiero pensar en qué cuadrante está, no me doy cuenta porque el número es muy grande. Y tengo que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo que empezar a restar 2pi, 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 2pi. Entonces me voy a hartar de hacer eso. Entonces lo que hacemos para encontrar el argumento principal es dividir el 126 en el denominador. ¿Bien? Da Al 42. dividir... ¿Ah? 42. Ah, bueno, pero yo lo voy a hacer despacio porque yo soy medio lerda. 4, 3 por 4, 12, como dice la señorita, bajo el 6, 2 por 3, 6, y al resto me da 0. Sí. Bueno, entonces vamos a poner otro numerito aquí para que no sea tan fácil. Vamos a poner un 8. No porque esté mal, después lo vamos a hacer con él, pero para que lo vean mejor. Bajo el 8, 2 por 3, 6, y el resto es 2. ¿Bien? Entonces, el 128, si ustedes recuerden del primario, se puede escribir como 3 por 42 más el resto. ¿Está bien? Pero yo necesito esta expresión.
Entonces multiplico ambos miembros por pi sobre 3. Porque estoy buscando ¿me siguen hasta ahí? Lo que voy haciendo, los chicos que tenían dudas. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, Sí, profe. acá tengo el 128 pi sobre 3. Acá distribuyo y me queda 42 pi. Y acá 2 pi sobre 3. 42 es par. ¿Es cuánto por 2? 21. ¿Ah? 21 por 2. 21. 21 por 2 pi más 2 pi sobre 3. ¿Está bien los cálculos algebraicos? Entonces, este ángulo ha dado 21 vueltas, porque es 21 pi, y 2/3 de pi más. Entonces, ¿cuál es el argumento principal de este complejo que yo llamé W? 2 pi sobre 3. 2 pi sobre 3. O sea que ¿Qué es lo que me sobra? en este caso es 2 pi sobre 3. Claro, porque yo tendría que restar 21 veces 2 pi para encontrar el argumento principal. ¿Está bien? Sí, sí, profe, ahora sí mucho más claro. Profe, Y una imagínense si me consulta. pongo a restar 21 veces 2 pi. ¿Ah? ¿Qué? Una consulta. ¿Sería como ir descomponiendo Sí, el eso es. 128? Sí, es como ir restándole 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi, hasta que lo encuentro a este que es el argumento principal. Entonces, el W, que era 3 creo, ¿no? Ya no me acuerdo. Los ángulos son distintos, porque uno ha hecho esto. ¿Cuántas veces? 21 veces, mientras que el otro ha hecho 2 pi nada más. ¿Ven? Entonces, esto está perfecto. Este es un argumento y este es otro argumento. Este no es principal, este es principal. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? ¿Profe? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Profe? Disculpe, ¿y qué pasa cuando la división queda exacta? Así como recién que decía Bueno, veamos. 126. Bueno, lo hagamos cortito. Supongamos que yo tenga a ver, 16 pi sobre 4. Es que soy muy tonto. 16 pi sobre 4 es 4 pi. ¿Está bien? Eso es 4 pi. ¿Cuántos ángulos, cuántas vueltas da? 2. Y eso es igual ahí a la cuánto. ¿Cuál es el argumento principal? 0. 0. Y el que habíamos hecho recién era 126 pi sobre También 3. era Hagamos 0. ese. Claro, pero hagamos este. Divido 126 en 3. 6 dividido en 3 de 2. 2 por 3, 6.
al 6 van de 0, y entonces el argumento principal te queda e a la i 0. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Mm? Sí, muchas gracias. Sí, no hay problema, digamos, con el 0, pero era como muy trivial para explicarle en el momento. Quería explicarle más complicadito. ¿Alguna otra pregunta? Todo eso creo que con la práctica les va a ir saliendo porque no es difícil. Y hay que repasar un poquito de trigonometría. Y los ejercicios del examen no tienen tanto de eso. Tienen cosas un poquito más sencillas. Pero a mí me parece importante que lo entiendan. ¿Bien? Bueno, veamos otra cosita que Profe, uno encuentra el disculpe. conjugado del número complejo en forma trigonométrica. Profe, Sí. ¿por qué 0 el argumento? El argumento, porque el resto de la división es 0. Entonces, cuando tengo que buscar el resto. Cuando vos hagas eso que hice yo recién del 42, ¿te acuerdas que yo hice 126? Que es 42 por 3 más 0. Sí. Entonces, cuando vos dividas esto en pi sobre 3, ambos miembros, te va a quedar 126 pi sobre 3 más 42 pi más 0. Y estos son 21 vueltas y caigo en 0. ¿Entendés? Sí, gracias, profe. O sea, el mismo trabajito, pero ¿qué pasa cuando yo tengo el complejo? Y quiero encontrar su conjugado. El conjugado en trigonométrica, y ya lo vamos a ver en la teoría, tiene el mismo módulo y el coseno y el argumento de signo y ustedes van a decir, profesora, está mal porque lo he puesto negativo. Y no sé, eso va a depender de phi. ¿Sí? Va a depender de phi. O sea, lo podemos poner así o lo podemos poner así, que es lo mismo. ¿Bien? Entonces esta es la forma práctica de encontrar el complejo, ¿sí? Conjugado de uno dado. Veamos, por ejemplo, si yo tengo el complejo Z, 3 por E a la I, pi sobre 3, ¿cuál va a ser Z conjugado? El mismo módulo y el argumento puedo poner menos pi sobre 3. Pero ¿qué pasa si yo pongo menos pi sobre 3? ¿Este es principal? No. 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 Entonces eso lo puedo poner como 2pi menos pi sobre 3, y esto es 5 pi sobre 3. Acá está escrito el complejo usando argumento principal. Acá está el conjugado usando un argumento que no es principal, y acá está el conjugado
usando argumento principal. Y vuelvo a repetir, nosotros simplemente buscamos en general dejar los resultados con argumento principal simplemente por una cuestión de convención, de comodidad, ¿sí? Para que a mí no me dé un resultado y al compañero otro. Y para que si me sale una cosa así como 126 pi sobre 3, eso no me ayuda a entenderlo al complejo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Más o menos? Sí, Bueno, profe. veamos un poco las demostraciones, así no queden tan al aire. Pero la vamos a seguir a las demostraciones de aquí nomás. La primera demostración que no hice es justamente la del conjugado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el complejo Z, y quiero buscar su conjugado, yo lo que conozco es el conjugado en forma binómica. Entonces lo escribo este complejo en forma binómica. ¿Ven? Ahí está escrito en forma binómica. ¿Por qué, profesora, si tiene seno y coseno? Y bueno, porque cuando yo resuelva esto, esto va a ser el A, y cuando yo resuelva esto, esto es el B. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el conjugado del Z? A menos pero yo quiero llegar a la trigonométrica. Entonces lo que hacemos es escribir esto como ρ por el coseno de phi menos i seno de phi. ¿Y esto es trigonométrica de un complejo? No. No, porque Sí, tengo que este signo suma. menos acá. Claro, entonces tengo que pensar en las relaciones de las funciones trigonométricas, y acá dice como coseno es una función par y el seno es una función impar, yo sé que el coseno de menos phi es igual al coseno de phi. Y el seno de menos phi es igual a menos el seno de phi. Entonces, esto lo puedo escribir como ρ por el coseno. Y, la mierda. Pero vamos bien, voy despacio, no quiero tampoco apresurarme mucho, quiero que vayan entendiendo. ¿Van entendiendo, chicos? Por el momento sí, profe. No se escucha igual que mi voz. Bueno, entonces, usando el hecho de que el coseno es par y el seno es impar, este es el coseno de menos phi, más i seno de menos phi. Y esto que hemos escrito acá es la forma trigonométrica de Z conjugado. Entonces tiene el Profe, mismo una módulo. duda. Sí. Ese coseno de menos phi no podía quedar como estaba originalmente, coseno de phi. Y no, porque no es lo mismo el coseno de menos phi. Acá con este menos, decís vos. Sí, porque el menos lo tenía el Y, seno, ¿verdad? y no, porque tiene que ser más para que esté en trigonométrica.
Si no dice más, no está escrito en trigonométrica. ¿Mm? Claro, pero me refería al coseno. Y Pensé que el no, porque coseno tengo podía que quedar tener el igual, mismo digamos, ángulo. y el seno quedaba con el Tengo ángulo que tener el negativo. mismo ángulo. Ah, es cierto, es cierto. Me había olvidado de El eso. ángulo tiene que ser el mismo. ¿Mm? ¿Está bien? Son buenas preguntas. ¿Sí? O sea, tienen que tener el mismo ángulo, si no, no sería un complejo en forma trigonométrica. ¿Alguna otra pregunta ahí? Profe, usted hace un momento había puesto 2pi menos phi. O sea, el coseno. También se puede escribir, porque eso va a depender, el coseno del ángulo opuesto, también se puede escribir así. Porque la función trigonométrica es par. Uno está tomando, Dios mío, qué vergüenza. Mira, es como que en un caso, por decir algo, vos estás midiendo así, y en el otro caso es este, que es el 2pi menos phi. Si este es phi. Él te da el mismo complejo. ¿Está bien? Entonces, podés usar esta o podés usar esta. En los ejercicios en general usamos esta. Y al resultado final recién lo escribimos en argumento principal. ¿Está claro? ¿Está claro, Sí, profe. chicos? Sí, profe, gracias. Por ejemplo, si yo te doy el complejo, pasa que uno siempre le da argumento principal, pero suponete que yo te dé z igual a 2 por e a la i menos 3pi sobre 2. Ese está bien escrito, nada más que no es argumento principal. ¿Cuál es el conjugado de z? Tres pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Es el mismo módulo y el argumento cambiado de ciclo. Mismo módulo y argumento cambiado de ciclo. ¿Otra pregunta? Antes de que sigamos. Profe, preguntan en el chat si va a haber cuestiones de números complejos. ¿Cuestionario? Sí, cuestionario, pero de la binómica nada más le hemos dado el cuestionario. No es porque en el final no vayamos a tomar esto, ¿no? Sí va en el final, pero bueno, no van a ser muy difíciles los ejercicios, eso es lo importante. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el parcial de ahora llegamos hasta complejos, ¿verdad? Todo, sí, hasta finales de complejo. Profe, Sí. ahí usted calculó el conjugado, pero ¿cómo se calcularía un opuesto? De forma ¿El trigonométrica. opuesto? Bueno, busquemos el opuesto en trigonométrica, a ver cómo me dice el compañero acá. Vos podés hacer de dos maneras el opuesto. Supongamos que yo tenga, lo escribo en exponencial, chicos, ya les vuelvo a repetir, porque me resulta más fácil de escribir, ¿no? Menos trabajo. El opuesto es menos z. Entonces yo podría escribir menos 1 por 2 por e a la i pi sobre 3. Entonces tengo el producto de este complejo. Voy al cálculo auxiliar. Y escribo el menos 1 en forma exponencial. ¿Qué módulo tiene? Ese ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? ¿Qué módulo tiene? 1. ¿Y qué argumento principal tiene? Pi sobre 3. El menos 1. No. Hagan el dibujo. Sería 3 pi sobre 2. No.
Ahí. No. Es menos 1. Es pi. Es pi, sí. Pi. Entonces, el menos 1 lo ¿Por pueden qué es pi? escribir como 1, porque está aquí. El menos 1. Estoy pensando en este. Por eso estoy en cálculo auxiliar. El complejo menos 1. ¿Dónde lo dibujan? En las X negativas, porque menos 1 viene de la pi. Bueno, no de... ¿Qué creo que se entiende? ¿Qué ángulo es ese? Pi. 180. Pi. Pi. Y en pi, entonces el menos 1, ¿cómo se escribe en exponencial? Como 1 por e a la i pi. Entonces lo opuesto es el producto de 1 por e a la i pi por 2 por e a la i pi sobre 3. ¿Qué se hace con los módulos? Se multiplican. Recuerden que si no hay nada es un 1. ¿Y qué se hace con los argumentos? Se lo suma. Suma. Entonces, el menos z tiene módulo 2 y argumento 4 pi sobre 3. ¿Está claro? ¿Mm? ¿Está bien? O sea que si yo quiero sacar esto, siempre tiene que ser 1 con e elevado a pi. Si quiero sacar el opuesto, ¿me has dicho? Sí, porque menos 1, usted ahí sacó que es igual claro, a... o sea, para el opuesto se suma pi. Para el opuesto se suma pi. Exactamente, claro. Eso es. ¿Mm? Y de ahí se busca el principal si no te sale el principal. Para el opuesto se suma pi, porque lo que estás haciendo es multiplicar por menos 1. O sea, yo lo hice de forma práctica aquí. ¿Mm? Pero siempre que vos tengas, si yo tengo z igual a ρ por e a la i phi, ponga menos 2. El menos z es menos 1 por ρ por e a la i phi. El menos 1 es e a la i pi. Esto es phi, ¿no? Profe, yo hubiera estado mal si yo multiplicaba ese menos 1 por el 2 y hubiera tenido un menos 2. Estaría mal, porque no tendrías módulo. Ah, sí. Profe, pero el módulo de z no es 2. El módulo de z es 2, sí. ¿Y por qué puso 1? ¿Acá? Arriba en el cálculo auxiliar. Porque yo no estaba buscando el módulo de z, sino el menos 1. Ese lo quería expresar en bien. exponencial, para hacer el producto. ¿Está bien? Difícil, Sí, ¿no? gracias. Muchas cositas, Bueno, estas dos demostraciones, a ver, vamos a ver. Del producto es simplemente aplicar trigonometría, y yo le dejaría para que la vean solos, ¿sí? Porque usan simplemente relaciones trigonométricas para llevar a este resultado que hemos aplicado. Y en el cociente, multiplica y divide por el conjugado, que ya sabemos que era el menos phi, ¿se acuerdan? Entonces les queda un complejo por su conjugado. ¿A qué era igual un complejo por su conjugado? ¿Se acuerdan? A cuadrado más b cuadrado. Y eso era el módulo de z
al cuadrado. Y en este caso es rho cuadrado. Acuérdense de eso, ¿no? Todas esas cositas tienen que ir aprendiéndolas bien. ¿Mm? Sí, profe. ¿Qué con eso ya terminamos la... ¿La RIA? Con esto lo único que me falta... Uy, ¿qué pasó? No sé qué pasa con internet. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, Sí se no escucha, sé si ha profe. quedado la pantalla en negro, pero esperemos un ratito. Falta solamente raíz. O sea que les quiero mostrar la raíz, pero no les voy a enseñar hoy. Quiero que aprendan bien lo que hemos visto ahora. ¿Sí? La raíz la vamos a ver el lunes. ¿Sí? Potencia ya la vamos a volver a repasar. ¿Por qué no quiero explicarle la raíz? Porque no quiero que se hagan lío todavía. Y lo bueno, que la raíz va sin demostración para ingeniería. ¿Sí? O sea que vamos a aceptar la fórmula nada más. ¿Mm? El martes volvemos a tener con usted, profe. El martes, sí. Que me equivoco yo, el martes. El martes vamos a ver la raíz. ¿Mm? Veamos otros ejemplitos, así repasamos de nuevo. Yo voy a escribir en exponencial porque soy vaga, ¿no? ¿De cuál está por hacer ahora, profe? ¿Opuesto? ¿Perdón, de opuesto? No estoy por inventando. Vamos a inventar. A ver, vamos a poner aquí. Siempre uno usa más o menos las mismas cosas, ¿no? Los mismos ángulos. Bueno, entonces si yo le pregunto cuál es el módulo de Z2, ¿qué me van a decir ustedes? 1. 1. 1. ¿Y el argumento principal de Z2? 2pi sobre 3. Bien, es argumento principal, ¿no? Bueno, los dos que he puesto están escritos en argumento principal. Entonces ahora la profesora quiere, busquemos el conjugado de Z1. ¿A qué es igual el conjugado de Z1? A 4 por E a la I. ¿Qué pongo acá? Menos 3pi sobre 4, ¿no? Bien. ¿Es principal ese? No, eso es principal de 2pi. ¿O no? No. Entonces, como nosotros queremos trabajar con argumento, dejarlo expresado el resultado como argumento principal, en el cálculo auxiliar, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar al menos 3pi sobre 4. ¿Cuánto? 2pi. 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 Y entonces esto me queda 8 menos 4 por 2, 8 menos 3, 5pi sobre 4. Sí. Entonces ahí lo tengo escrito al mismo complejo, al Z1 conjugado, acá usando argumento principal, acá no uso argumento principal. Ahora, ¿qué pasa si quiero elevar Z2 a la cuarta? ¿Qué módulo va a tener? 1. 1, porque es 1 a la cuarta, que es 1. No se lo pone, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo que hacer con el argumento? Multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4. Miren cómo han aprendido. Entonces esto es E a la 8 pi sobre 3. ¿Es argumento principal? No,
Tenemos Creo que no. No, porque 6 pi sobre 3 es 2 pi. Pero como es un número chiquito, basta con restarle 2 pi para encontrar el principal, ¿o no? ¿Mm? Digamos, no es como el 128 pi sobre 10, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, para encontrar el principal, acá alcanza para con restarle el 2 pi. Y entonces esto me queda 2 pi sobre 3. A ver, supongamos que los chicos no me creen. Entonces vamos a tratar de dibujar prolijito este complejo. Profe, tengo una pregunta. ¿Se escucha? Si queda 6 pi sobre 3, ¿ahí habría que restarle 2 pi o no? ¿O es No, porque argumento 6 pi principal? sobre 3 es 2 pi. Es 2 pi. Y le tenés que restar 2 pi para que te dé el 0. Ah, O sea, bien, el 2 entonces, pi es claro, una vuelta completa. El argumento ahí sería 0. 0. Bien, gracias. Lo que quiero que recuerden que como ángulos, ¿sí? Digamos, este ángulo no es igual a este ángulo. ¿Ah? Pero los complejos sí. O sea, no me pueden decir que esto es igual a 0. ¿Mm? Bueno, lo que le quería hacer es dividir pi en 3. En 3 partes iguales. Esto es pi. Divido pi en 3 partes iguales y me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y tengo el 6 pi sobre 3, que es 2 pi. Entonces, cuando yo tengo 8 pi sobre 3, calculemos, el complejo tiene módulo 1, o sea que tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer la circunferencia, vamos que acá sea 1. ¿Está bien? Estoy marcando la circunferencia de radio unidad, de radio 1, que es el módulo del complejo Z2. Y que es el módulo del complejo Z2 a la cuarta. ¿Bien? Entonces Z2 a la cuarta tiene módulo 1 y argumento, acá hemos puesto 8 pi sobre 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está Z2 a la cuarta, usando el argumento que no es principal. Y cuando hago el argumento principal, tengo 1 y 2. ¿Ven que es el mismo complejo? Un ángulo ha hecho esto y el otro ángulo ha dado una vuelta completa y ha caído ahí. ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Sí. Bueno, veamos ahora, para practicar, Z1 por Z2. A ver cuánto daba. Era el producto de los módulos. Lo voy a escribir. ¿Y qué se hace con los argumentos? ¿Se suman? Cuando hago producto. ¿Qué se hace con los argumentos cuando hay producto? Se suma. Se suma. Suma. Es 3 pi sobre 4 más 2 pi sobre 3. Profe, una pregunta. Si ese nuevo argumento me da que es mayor que 2 pi, le tengo que comenzar a restar 2 pi, ¿verdad?
O dividir. Sí, o si no, haces con la división. ¿Te acordás como que hemos hecho antes? Sí, por eso pregunto. O sea, pero de todas maneras no hay problema, es argumento, lo pueden dejar así, nada más que por una cuestión de comodidad, ¿sí? Nosotros lo arreglamos. Entonces hagamos acá el cálculo auxiliar de la suma. ¿Cuál es el denominador común? 12. 12. 12 dividido en 4 de 3. Por 3, 9. 12 dividido en 3 de 4. Por 2, 8. Y esto es como me dice el compañero, 17 pi sobre 12. Que evidentemente es mayor que... no. Porque para que sea mayor que 2 pi tendría que ser ¿cuánto? Mayor que... 20. ¿Cuánto? Que 24. ¿Ah? Perfecto, ¿se van dando cuenta? Entonces aquí ya tengo un argumento principal, no tengo que hacer nada. Entonces esto me da 17 pi sobre 12. ¿Van bien? ¿Van entendiendo? Bueno, y ahora hagamos el cociente. Puede ser Z1 sobre Z2 o Z2 sobre Z1. Como yo he escrito Z1 sobre Z2, es 4 sobre 1 por E a la I. ¿Qué hago con los argumentos? Los restos. Los restos. 4 menos 2 pi sobre P. Y eso me Vamos al cálculo auxiliar. Pues se queda pi sobre 12. Y no sé, yo soy medio lerda, ya le he dicho. 12 el denominador, 9 menos 8, perfecto. Pi sobre 12, que es argumento principal, o sea, el cociente es igual a 4 por E a la I, pi sobre 12. ¿Van entendiendo, chicos? O sea, fíjense cómo hemos aprendido producto, cociente, potencia, y lo único que les está quedando para hacer ejercicios es la igualdad. No hemos hecho casi ejercicios de igualdad. Pero les traté de hacer entender más o menos cómo es la igualdad. A ver, vamos a poner un ejemplo de igualdad. Usemos otras letras. Si yo digo que Z1 es igual a Z2, ¿qué estoy diciendo? Que ρ es igual a R, acá he puesto la misma letra. Y que phi es igual a esto, ¿está claro? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Wow. Esto es lo único que voy a aceptar que mañana digan no me ha explicado bien la profesora. Porque todos los demás les expliqué un montón. Bueno, dejamos aquí, así van a la otra clase tranquilos y a estudiar trigonometría para que mañana les vaya bien en el práctico y bueno, los que tengan práctico hoy. Bueno, nos vemos el martes, ¿sí? Terminamos
y vemos la raíz con cuidadito. Y ahí voy a hacer